habíamos comenzado el pasaje que inicia en el versículo 17 del capítulo 5 del libro de los Hechos. Donde después de que Lucas nos cuenta la situación de la iglesia, que era magnífica, donde se hacían muchas señales y Pedro y los apóstoles predicaban. Es más, venían no solamente de Jerusalén, sino que ya venían de otras ciudades cercanas a Jerusalén a tener contacto con los apóstoles, a escucharlos y también a recibir el milagro, que se acercaban de tal forma que aunque sea la sombra de Pedro pasara y lo sanara. Todo esto provocó, por supuesto, porque usaban de iglesia o de salón de reuniones el pórtico de Salomón en el templo. Era todas las dependencias del templo, no solo el templo no consistía simplemente en el templo en sí, sino que había un montón de dependencias y edificios, inclusive donde estaban las habitaciones y viviendas del sumo sacerdote, el sacerdote y otras dependencias más. Era todo sagrado y era de exclusiva administración de los sacerdotes y levitas. Y ahí estos muchachos, que nada tenían que ver con lo clerical o lo religioso, estaban haciendo uso de las instalaciones para predicar encima algo que era considerado como una enseñanza en contra de las autoridades religiosas. Porque ¿qué decía Pedro? Que las autoridades religiosas fueron los que asesinaron al Cristo, al Mesías, ¿no? Argumentaba de que Cristo era el Mesías y por tanto, cuando mataron a Jesús, mataron al Mesías. Bien. Y era una cosa escandalosa para estos muchachos que eran muy celosos de todas las tradiciones. Entonces, dice, y esto ya lo vimos los primeros versículos, entonces levantándose el sumo sacerdote, no es que estaba caído ni sentado, sino es la idea de que se puso las pilas, algo hay que hacer. El sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Ya del vamos vemos que la motivación y el motor de todas las acciones de este grupo, de las autoridades religiosas, y que en ese entonces, si bien estaban gobernados por el Imperio Romano, que no permitía una teocracia efectiva, para el pueblo de Israel la teocracia funcionaba, es decir, la mezcla del poder político con el poder religioso. Y la ley era la ley de Dios, ¿no? La ley del país. Así que este grupo de personas, los que motivaban, y todo lo que viene en el pasaje, no son buenas intenciones, no hay una actitud imparcial, no hay una actitud de buscar la verdad, no hay una actitud de poner las cosas en su lugar, sino que lo motiva son celos. Cuando la motivación ya arranca mal, no podemos esperar nada bueno del final, ¿no? Pasa en nuestra propia vida. Siempre revisemos nuestras motivaciones porque a veces creemos y sacamos conclusiones y juicios sobre cosas, situaciones o personas, y en realidad el problema está en la motivación. Si revisamos bien adentro, nos encontramos con algunas motivaciones no santas y bueno, no va a terminar bien nuestro accionar. En este caso, ¿qué hicieron? Le echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública, es decir, lo llevaron preso. No fueron ellos, sino que mandaron a la guardia del templo, que tenía un jefe, como una policía que mantenía el orden en el templo, y los hicieron detener. ¿Por qué los hicieron detener? ¿Qué delito habían cometido, aparte de esta infracción litúrgica o religiosa? Ya les habían advertido, o sea que el delito ahora era que ellos estaban advertidos, no podían decir, uy, disculpe, no me di cuenta, ¿no? Ya estaban advertidos y lo hicieron adrede. Esta actitud de los apóstoles es un franco desafío a la autoridad de los jefes religiosos, muy similar al desafío que tuvieron que enfrentar durante varios años durante el desarrollo del ministerio de Jesús. Así que fueron presos.
Más un ángel del Señor, claro, porque se ve que ya era la tarde, si observamos el pasaje vamos a ver que se hacía de noche, porque si empezaban a las 3 de la tarde, iban a la hora de la oración, entre que hacían la predicación, la sanidad, ya era tarde, ¿no? No podían reunir el consejo para el juicio ese mismo día, así que lo pusieron preso para juzgarlos al otro día. Más esa noche un ángel del Señor, abriendo las puertas de la cárcel, los sacó. Y les dijo el ángel: id y puestos en pie en el templo, anuncien al pueblo todas estas palabras, todas las palabras de esta vida, hablando de Jesús, ¿no? De la vida de Jesús. Vayan y sigan predicando. Acá habíamos hecho algunas consideraciones diciendo que hay muchos críticos que dicen que es ridículo este milagro, como que este milagro en realidad el autor, es decir, Lucas, lo confunde con el milagro que nos relata después cuando Pedro fue liberado de la cárcel, ¿no? Que ahí sí salió de la... Porque acá dicen, es ridículo que los hayan liberado si después lo volvieron a apresar, porque vemos más adelante, dice, y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban, o sea, esa noche fueron liberados, no sé dónde habrán ido, me imagino que a sus casas, y al otro día, otra vez a la mañana, estaban en el templo enseñando. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, el sumo sacerdote y los que estaban con él. ¿Quiénes eran? Sus parientes, sus amigos, los que justamente estaban con él en ese momento. No, se está hablando a saduceos, fariseos, ancianos que formaban e integraban el Sanedrín. El Sanedrín tenía 71 miembros que hacían de jueces. 71 personas. Era un lindo grupo. Que estaba presidido, es decir, el presidente del Sanedrín era el sumo sacerdote. Así fue juzgado Jesús ante el Sanedrín, ante todas estas personas. Ahí tenían de los distintos partidos, saduceos, fariseos y ancianos también, que eran los escribas, los que tenían ancianos. La idea del anciano es el que tenía autoridad, experiencia, conocimiento de las escrituras, ¿no? De las escrituras sagradas. Y de todas las tradiciones, básicamente también. Así que eso es lo que se reunió ahí a la mañana, creyendo estos muchachos de que los apóstoles estaban presos. Los tenemos ahí guardados, así que se tomaron el trabajo, habrán convocado esa noche o bien temprano a la mañana, reunieron el Sanedrín, el consejo, ¿para qué? Para juzgar a los apóstoles. Ahora sí, vamos a pedir cuenta porque esto es un desafío a la autoridad del mismo Sanedrín, del mismo cuerpo que gobernaba. Tenemos que entender que este cuerpo de 71 personas era muy temido por la gente, porque eran las máximas autoridades que eran reconocidas realmente por un israelita, por un judío. El judío no reconocía la autoridad del Imperio Romano, la soportaba porque no le quedaba otra. ¿Me explico? Ellos reconocían como autoridad religiosa y civil a estas personas. Estas eran las máximas autoridades. O sea, era temible para ellos este cuerpo que hacía de poder ejecutivo, de poder judicial, aunque mucho estaban limitados por la autoridad de la ocupación romana, ¿no? Bien, dice así que los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Fíjense, acá también algunos dicen que era un concilio ampliado porque estaba el Sanedrín más otros ancianos que habían convocado. No, lo que nos está explicando, al principio nos dice que estaban los saduceos, sabemos que estaban los fariseos y los ancianos. Nos está como de alguna manera Lucas explicando cómo estaba formado ese concilio, ese cuerpo que iba a juzgar a los apóstoles, básicamente teniendo en cuenta quién es el destinatario de la carta, una persona que no es judía, que es gentil, ¿no? Que le tiene que explicar cada una de las costumbres, tradiciones y formas de gobierno del pueblo de Israel. ¿Quién era esa persona? Teófilo, ¿no? Teófilo no era judío, así que por eso vamos a encontrar que Lucas muchas veces explica las costumbres, el significado de las palabras, el significado de las cosas,
porque Teófilo no tenía idea si no era judío. Así que le enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los encontraron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso. Fueron a buscarlo, tráiganlo. Resulta que, fíjense, de cierto, la cárcel la encontramos cerrada con toda seguridad. Y los guardias estaban afuera de pie de las puertas. Qué cosa extraña, fíjense. Fuimos allá. Encontramos los guardias. Hola, buen día, los guardias ahí paraditos, firmes. Todo tranquilo, acá no pasó nada. No sé si tendrían candados o qué tipo de cerraduras tendrían. Abren todos los sistemas de seguridad, bla, 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 como si fuera que... Van adentro, no hay nadie. Era una cosa extrañísima, ¿no? ¿Cómo habrá sido que el ángel sacó a los apóstoles de adentro sin que los guardias, no sé si los durmió, les dio amnesia después para que no se acuerdan ni siquiera que se habían quedado dormidos? Pero el hecho de que nadie vio nada, dice que cuando abrimos a nadie hallamos adentro. Recuerden, está todo el Sanedrín, las 71 personas, está el sumo sacerdote ahí, vamos a empezar el juicio, tráiganlos. Y tardan los tipos, y tal. ¿Qué pasará? Que tardan. Que no los traen. Al rato aparece y dice, imagínense el cuchicheo ahí del... ¿Qué pasó? No, que fueron y encontraron todo tal cual. Estaban los guardias, nadie vio nada, pero no estaban adentro los tipos. Entonces, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo, o sea, el comisario, y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar todo esto. Dios mío, ¿no? Ya empezamos mal. Acá hay cosas raras, ¿no? Era una cosa complicada. Ellos, por supuesto, podían ver como vieron que se resucitaron muertos y no iban a creer. No había milagro para ellos que pudiera convencerlos de su postura y hacerlos cambiar de parecer y aceptar, ni cerca aceptar lo que estos señores, estos muchachos estaban proponiendo. No lo hicieron con Jesús, no lo van a hacer con ellos, ¿no? Pero esto era cosa rara. Yo no creo que ellos hayan creído que era un milagro, pero esto ya es, porque la expresión es de un asombro con temor al desenlace. Fíjense, dice, y los principales dudaban en qué vendría a terminar esto. ¿Cómo va a terminar? No, esto que... Entonces acá está el argumento que yo adhiero para corroborar la existencia del milagro de la liberación de los apóstoles, porque uno dice, ¿para qué los liberaron si lo volvieron a encarcelar? Porque fíjense que viendo uno, les dio la noticia. Al rato viene uno y dice, ¿saben qué? Los varones que pusieron en la cárcel anoche están en el templo y están enseñando al pueblo. ¿Cómo salieron si no había nada violentado? Pero ¿cómo es la incredulidad, no? ¿Cómo es la oscuridad de la incredulidad? ¿Se acuerdan la parábola de el rico y Lázaro? Cuando el rico en su sufrimiento le dice a Abraham, en ese caso Jesús está haciendo esa comparación porque le está hablando a judíos, ¿no? Padre Abraham, manda a alguien que... Porque si alguien se levanta de los muertos van a creer. No, ni aunque se levante de los muertos van a creer. Es por fe, ahí tienen la ley y los profetas. Porque es así cuando está la incredulidad, ¿no? Cuando tenemos la ceguera, lo tenemos a la vista. Por eso es tan importante que Dios nos traiga luz. Y no es que, ¡pum!, vino la luz y vemos todo. No, vemos despacito, vamos creciendo en la luz, en el conocimiento, y despacito vamos aprendiendo y vamos viendo, ¿no? Y vamos cambiando, porque muchas veces estábamos asegurados de que esto era así,
y cuando se prende la luz, no era así. Pero depende, y ahí donde es importante la voluntad de humillarnos y decir, me presto a la posibilidad de que sea cierto, ¿no? Estos muchachos no, así que podía pasar lo que pase. Pero les decía que para estos fue el milagro, porque ahora todo ese tremendo jurado que se había armado ahí, de 71 personas, temible, ahora ellos estaban con temor. No dijeron nada, porque vamos a ver que no dijeron nada, ni mencionaron el hecho, porque no le querían dar trascendencia, pero por dentro los dejó, pero fue una patada en los tobillos para ellos. Entonces ya ese juicio, esa asamblea iba a tener una fuerte debilidad, el temor de dónde va a terminar todo esto. ¿Me explico? Entonces, si vemos para qué Dios hizo el milagro y los liberó, si después lo volvieron a traer, los liberó y bla, 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 porque acá detuvo y le demostró a esa poderosa asamblea que en realidad no tenían idea en qué estaban metidos. Así que el jefe de la guardia con los alguaciles fue el mismo jefe, fíjense, y los trajo sin violencia. Sin violencia. Tranquilos nomás. ¿Vieron? Como todos porque temían ser apedreados por el pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué temían? Ahora vamos a verlo adelante. Ahora lo que viene. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Y el sumo sacerdote le preguntó diciendo, fíjense, no le preguntan, ¿ustedes se escaparon de la cárcel? Ni mención. Es lo primero que yo hubiera hecho. Che, ¿cómo salieron? No, ni mencionan, porque es el punto débil. Ahí un golpe fuerte, un golpe bajo, pero fuerte. Fueron a lo que... se apegaron al libreto que tenían para el juicio. ¿De qué los acusaban? De violar aquel mandamiento que ellos le habían dado. No les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre. Fíjense el desprecio que se siente. Y en el original griego, el Lucas hace notar el desprecio con que este grupo de personas se referían a Jesús, ¿no? En ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Y nos quieren echar la culpa sobre nosotros. A ver, nos quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, ¿no? Y ahí vamos a ver dos cosas. Primero, un desprecio, fíjense, ese nombre, el nombre de ese hombre, así, con desprecio. Pero en el fondo vemos el temor y ahí vemos por qué tenían miedo que sean apedreados. Porque ¿cuál era el principal problema que tenían ellos? Que los discípulos empezaban a tener cada vez más seguidores y estos seguidores se convencían ¿de qué? De lo que Pedro les predicaba. ¿Qué les predicaba? No, les decía, ese Jesús, ese el Mesías, al cual los jefes religiosos mataron y ustedes fueron cómplices. Como para mostrarle la gravedad del pecado. Así que les traigo la buena noticia, hay misericordia y posibilidad de arrepentimiento. Ese era el mensaje de Pedro, lo vemos en los dos discursos, ¿cierto? Ese mensaje, ¿qué le hacía en la cabeza de la gente? ¿Qué le metía? Fíjense que dice, y están llenando a Jerusalén de vuestra doctrina, le están metiendo en la cabeza al pueblo de que nosotros nos quieren echar la culpa o la sangre de ese hombre sobre nosotros. Nosotros no somos culpables de haber matado al Mesías. Ellos definitivamente no creen en Jesús, no creen en el Mesías, ni en nada de lo que les pueda pasar. Ya hablamos del tema, ¿no? La incredulidad les ciega profundamente. Ahora, los que le preocupaban era que en algún momento podrían llegar ellos a ser apedreados
si el pueblo se iba convenciendo de esta verdad o de esta enseñanza y los veían a ellos culpables y le venían a exigir justicia por haber matado al Mesías. Por eso Pedro también aclaraba y decía, muchachos, pero eso estaba todo determinado por Dios con antelación. Así tenía que ser, que el Cristo tenía que padecer y tenía que morir, ¿no? Pedro les explicaba, pero ellos no sabían lo que Pedro explicaba. Ellos lo único que escuchaban y sabían es, mirá, nos están echando la culpa de haber matado al tipo ese que dicen que es el Mesías. Y ellos están probando y están convenciendo al pueblo de que el tipo ese es el Mesías, entonces nosotros somos asesinos del Mesías. Y corremos el riesgo de perder nuestra autoridad, es más, que nos apedreen. Por eso todo delicadito. Era grave la situación para ellos. Era peor la situación que con Jesús. Porque encima Jesús era uno, estos son un montón. ¿Se acuerdan? Uno tiene que morir por el pueblo para que no haya rebelión. Matamos uno y ahora tenemos un montón. Y encima, no es que solamente convencen al pueblo, hacen los mismos milagros. Y no solo en Jerusalén, ahora están trayendo gente de otro lado, viene gente de otro lado. Era grave la situación para estos hombres, ¿no? Así que ellos, ¿qué le reclaman? No les dijimos. En realidad, ¿saben qué? Los signos de pregunta acá, ¿vieron? No os mandamos estrictamente que no enseñase. Los signos de pregunta, es decir, en el original no está. No es una pregunta en el original. Traductores o copistas le pusieron eso para que quede más claro. Es una afirmación, es decir, les están determinando el delito. No podían condenarlo por hablar, podrían sancionarlo, pero no condenarlo. Acá quieren inventar un delito grave. Violentaron la autoridad religiosa y civil. Entonces, respondiendo Pedro, esta palabra así, respondiendo es todo un acto solemne, es decir, porque podría haber dicho, y Pedro dijo, no, respondiendo Pedro, es decir, se hizo silencio, se les hizo una pregunta, una acusación más bien, no una pregunta, una acusación, y ahora él presenta su defensa, y fíjense que lo hace en nombre de los apóstoles. Y los apóstoles, acá nos da a entender de que no era solo Pedro, porque casi no parece que solo es Pedro el que predica, el que hace milagros, el que hace todo, sino estaban todos los apóstoles. Eso era el peor problema para el Sanedrín. Pedro y los apóstoles dijeron, fíjense que es plural, dijeron. Sin embargo, habló Pedro, porque él pensaban así y él hablaba en nombre de los otros. Siempre Pedro hablando en nombre de los demás. Él era su característica. Anda Pedro vos. Dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué había respondido Pedro en la vez pasada cuando estuvieron ante el mismo concilio? Con una diferencia. Piensen ustedes, juzgad ustedes, ¿a quién tenemos que obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Y ahí Pedro después hace el argumento de que ellos habían recibido de parte de Dios el mandato de predicar. Acá no, acá lo afirma con total severidad. Sí. Claro, y es lo que se interpreta cuando se dice que les iban a ser dadas las llaves del reino, ¿no? Porque por Pedro entraron los judíos a la salvación, a la nueva economía que venía, el nuevo reino, y también entraron los gentiles, ¿no? Eso lo habíamos visto la semana pasada, cómo Pedro tenía esa autoridad que Dios le dio. Y no era un papa Pedro. No era una autoridad, era la autoridad reconocida por los demás, ¿no? Como tiene que ser la autoridad, una autoridad reconocida. Entonces, fíjense cómo contesta. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
Primer punto. Y después lo argumenta, así como hizo la vez pasada, ahora argumenta y dice, el Dios de nuestros padres. Esa frase para un judío era sagrada, porque estamos hablando de la historia del pueblo entero, que incluye los puntos más gloriosos, incluye Moisés, incluye los milagros más grandes atestiguados por el pueblo de Israel, incluye los grandes reyes, incluye los profetas, incluye todo. El Dios de nuestros padres. Pedro va a sentar su argumentación en la historia. Y está queriendo decir, lo que nosotros enseñamos no es una cosa nueva. Es el resultado de algo que tiene su raíz y su tronco principal en nuestra historia nacional, y no nacional por ser judíos o argentinos o paraguayos, no, nacional por ser el pueblo de Dios. Ese es el fundamento, esa es la estructura que sostiene el argumento. Entonces, cuando se decía el Dios de nuestros padres, se estaba citando, y para el judío representaba mucho. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Ese Dios glorioso de nuestra gloriosa historia, que si estamos así en medio de todo este desastre bajo el Imperio Romano, es por culpa nuestra, no por culpa de Dios. Y todos lo sabían. Por el pecado de nuestros antepasados y nuestro. Todos lo sabían. Eso lo aceptaban en general. Así que ese mismo Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de los profetas, el Dios de David, ese mismo Dios, no cualquier otra cosa, ese Dios resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron. Y fíjense el contraste que hace, ¿no? Él lo resucitó a quien ustedes mataron. ¡Qué bárbaro! Yo leía esto y digo, pero hay semejante escenario, hay que tener valentía, que en realidad no era valentía humana, porque era intimidante, se hacía para intimidar. Todo el mundo le tenía terror al Sanedrín y a estos personajes, ¿no? Era intimidante, pendía la vida tuya, estaba en las manos de estas 71 personas. Y vos te parás ahí y haces semejante afirmación. Ese Dios de ustedes y nuestro, de nuestro, fíjense que no dice de mis padres ni de sus padres, de nuestros padres. Ese resucitó a Jesús al cual ustedes mataron y los acusa de frente, colgándole de un madero. O sea, le dieron una muerte ignominiosa, una muerte, fíjense, que acá podemos leer Deuteronomio 21, 22, porque eso sí lo tenían en mente, nosotros no, pero ellos sí lo tenían en mente, ¿no? Los judíos. Y si algún hombre hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieren morir y lo colgareis de un madero, dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero sin falta, lo enterraréis el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da con su heredad, con su sangre. Ellos lo hicieron maldito a Jesús, ¿no? O sea, no era cualquier muerte la que le dieron a Jesús para el judío. Nosotros, bueno, murió, que se ahorcado, murió colgado en un madero, le pegaron un tiro en la cabeza, le cortaron la cabeza. No, para el judío era ignominioso, era algo muy feo, muy horrible, porque en la ley estaba dicho maldito el que es colgado. ¿Y qué dice después? Gálatas, por ejemplo, Pablo, cuando escribe a los Gálatas, (3:13), Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo es el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo.
Él fue hecho maldito y recibió nuestra maldición sobre Él para que nosotros podamos ser salvos, siendo gentiles, ni siquiera formando parte del pueblo de Dios. A ver si este versículo está bien. Primera Pedro 2:24 dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Acá cita Isaías, ¿no? Pero es la misma idea. Él fue maldito por nosotros. Esa era la idea. Así que cuando Pedro les dice, ustedes lo mataron de la manera horrible de haberlo colgado en un madero, de haberlo hecho maldito por Dios, fue maldito por Dios en lugar nuestro, a ese Jesús, el Dios de nuestros padres, le levantó, le resucitó. Qué bárbaro, ¿no? No era poca cosa lo que estaba diciendo Pedro. Yo lo que trato de que ustedes se metan en la situación y se imaginen estar en esa sala, ¿no? En ese salón solemne, con las máximas autoridades. ¿Por qué estaban las máximas autoridades? Porque el problema era difícil. No sabían en qué podía llegar a terminar. No terminó ahí Pedro con su alocución y dijo, a este Jesús, a este que ustedes desprecian, Dios ha exaltado con su derecha por príncipe, por jefe soberano, ¿eh? Y acá, cuando él dice príncipe, a todos esos que estaban ahí se les venían un montón de profecías, específicamente las profecías de Isaías, ¿no? Donde hace referencia directamente al Mesías como príncipe, jefe soberano. No solo como soberano, sino como salvador. Príncipe y salvador. Porque es como decir, bueno, fue príncipe. ¿Y dónde está su poder de soberano? Si nosotros lo matamos. No, fue príncipe, le exaltó como príncipe porque él lo resucitó. Y salvador, fíjense, para dar a Israel dos cosas. Para dar a su pueblo, Israel, arrepentimiento y a partir de ahí el perdón de pecados. Entonces fíjense cómo esto de exaltar a Cristo es un acto de misericordia porque lo exaltó para darnos, primero al pueblo de Israel y después a todos los gentiles, darnos esta posibilidad de arrepentimiento, que el arrepentimiento solo se da cuando nos trae luz el Espíritu Santo, ¿no? Él es el que nos convence de pecado, si no, no hay manera de que veamos que necesitamos a Dios. Cuando nos convence del pecado, surge la necesidad de Dios y ahí clamamos, y ahí Jesús dice, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque ahí viene el perdón de nuestros pecados. Y ahí crecemos y cambiamos y subimos. Así que este Cristo, que es jefe, príncipe, lo exaltó con un objetivo, darle al pueblo de Israel la salvación de sus pecados, la remisión de sus pecados, la redención de sus pecados. Él fue maldito por nosotros, eso es redención. Él ocupó nuestro lugar. Fíjese cómo les predica el Evangelio a estos muchachos. Podemos tomar ejemplo de esto, para hablarle a una persona y explicarle a veces el Evangelio, porque a veces parece que lo entendemos y lo queremos explicar y nos cuesta dar forma. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que estamos queriendo anunciar? ¿Cuál es la buena noticia que le queremos llevar a la gente? Mirá, estás hundido en el pecado, pero mirá lo que hizo Dios. No es necesario que estés así. Mirá lo que hizo Dios. Y acá completa la respuesta, porque todo esto no es que les está haciendo una predicación. Pedro está respondiendo a esa acusación que le hicieron. ¿Por qué ustedes no hicieron caso? Bueno, no hicimos caso porque tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y fíjate, ese Dios es el Dios de nuestro Padre que levantó, que hizo todo esto, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios nos ha dado a todos los que le obedecen. Entonces, ¿cómo nos vamos a callar si nosotros fuimos testigos? Y encima tenemos el Espíritu Santo que nos prende fuego. ¿Qué nos vamos a callar ante el semejante concilio? Acá estamos, mátennos, hagan lo que quieran, pero nosotros no nos podemos callar.
Allá había dicho, en la vez anterior había dicho, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Es la misma cosa, el mismo argumento. Somos testigos. Habíamos dicho aquella vez cuando lo analizamos, dijimos, así nace el verdadero testimonio, de algo personal, de una experiencia personal. Yo no hablo porque me dijeron o porque lo aprendí, yo hablo porque lo experimento. Yo lo que sé es por lo que experimenté. Entonces ellos, oyendo esto, cayeron de rodillas y se arrepintieron de sus pecados, dice el 33. Vos decís, ante semejante discurso, uno queda, ¡wow! O por lo menos, loco, ponete a pensar y decir, ¿no será que tienen razón? Dice el versículo 33, mas ellos, oyendo esto, se enfurecían. Pero ¿saben cuál es la idea del original? Como que los hubieran aserrado a la mitad lo que sintieron. Sintieron una furia, una bronca. Yo les decía al principio, si esto nace de una mala actitud del corazón como celos, ¿qué puede concluir, no? Tenían la oportunidad, estuvieron ahí escuchando todo, viendo el milagro, escuchando de los milagros, habiendo observado. ¿Se acuerdan la primera vez que estaba el paralítico que habían sanado? Agarraditos de ellos, que no los largaba, y lo vieron, no podían decir nada porque sabían, era recontraconocido. ¡Qué bárbaro la oscuridad del ser humano! ¿De dónde nos sacó Dios, no? Es para estar agradecido. ¿De dónde nos sacó Dios? Mamita querida, es para... ¿Cómo no le vamos a entregar nuestra vida? Porque estábamos ahí, no había vuelta. Pero por la gracia de Dios, como dice Pablo, ¿no? Y yo era esto, pero cuando agradó al Padre revelar a su Hijo en mí, ¡qué maravilla de amor! No sé por qué, no sé por qué a mí, no sé qué otra persona no. Pero me alegra de poder ver. Porque estos tipos, en vez de llevarle a considerarlo, aunque sea considerar un ratito, no, era cerrado completamente. Se enfurecieron. Yo le decía a Gabriel, cómo a veces la palabra de Dios puede ofender a las personas. Ofende a las personas. Aunque uno la diga con el corazón, con la Biblia abierta, se ofenden las personas. No. Es triste porque, bueno, ¿qué va a hacer? La oscuridad es la oscuridad. Gracias a Dios que estamos acá. Así que dice que querían matarlos. No, listo, acá esto no queda otra, esto los amasijamos, tenían la autoridad, lo sé qué vamos a hacer, cómo lo iban a hacer, pero querían matarlos, el odio, los celos. Cuando vio eso, uno de los que estaban ahí, uno de los ancianos, un hombre llamado Gamaliel, se dice que era nieto de otro gran sabio y maestro judío llamado Geliel. O sea, era descendencia de hombres sabios y era muy respetado. Es más, él fue el profesor universitario cuando Pablo hizo la carrera de fariseo en Jerusalén. Porque Pablo, fíjense, dice en el 22.3, miren, Hechos 22.3, Pablo, defendiéndose también, dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos ustedes. Pablo en otra ocasión defendiéndose. ¿Cómo enseñaba Gamaliel? La Torá y todas las tradiciones y toda la teología judía con una rigurosidad, ¿no? Así que dice el versículo 34, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley. No era cualquier cosa, era doctor de la ley, ¿no? Doctor de la ley significa que
era muy sabio. Docto es conocedor, doctor de la ley. Dice un historiador que Gamaliel, leo como dice acá, era un hombre sabio, imparcial, religiosamente entendido, de carácter lo bastante fuerte como para hacer oír sus consejos y su experiencia en presencia del celo ciego de sus colegas. Así que cuando Gamaliel vio la furia y que los iban a matar y que iba a ser para peor, porque Gamaliel era un tipo inteligente, un político hábil, y dijo: el pueblo está en nuestra contra, si los llegamos a matar nos van a apedrear y nos van a linchar. Ahora Gamaliel, la preocupación no era frenar a los apóstoles, la preocupación era frenar a sus colegas, porque estaban sacados de furia. Así que él se levantó, esa idea, bueno, habrá puesto en pie, tomó la palabra, y como era muy respetado, por supuesto lo escucharon, y les dijo: varones israelitas, dice, de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, ¿no? Sáquenlos afuera porque es un tema que tenemos que tratar entre nosotros, porque ahí se les desbandó la tropa, ¿no? Estaba complicado. Fíjense que ni el sumo sacerdote estaba en sus cabales. El celo, la furia, el odio que sentía hasta el sumo sacerdote, que era el presidente de ese concilio, estaba sacado. Hacía falta unas palabras de sabiduría y de aplomo. Así que los retiraron a los apóstoles y quedaron conversando ellos, y él dijo: varones hermanos, varones israelitas, miren por vosotros lo que vais a hacer respecto de estos hombres. Cuidado, es políticamente peligroso si los matan, porque estaba decidido. Políticamente peligroso. Porque, y entonces, ¿dónde vas a...? Escuchemos el argumento de Gamaliel. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Hay un Teudas, y a ver cuánto tiempo va. Vamos a ver un cachito acá. Y bueno, tengo que terminar acá, pero acá hay una confusión un poquito con el tema del Teudas, porque hay un Teudas que, según Josefo, el gran historiador judío, el más conocido, se levantó como un gran profeta, hizo una especie era una especie de mago, profeta, que se hizo algunas maravillas, y la gente le siguió, y él se fue hasta el río Jordán y dijo que él iba a darle la orden al río y que se iba a dividir el agua y iban a pasar en seco. Bueno, no pasó eso. Resulta que vino un batallón de los romanos, eso cuenta Josefo, y le cortó la cabeza a Teudas y dispersó a la gente que lo seguía. Entonces uno dice: listo, está relatando este hecho. El problema es que ese hecho sucedió 45 años después, en el año 45, sería 10 años después de lo que Gamaliel estaba contando, de este hecho que estamos estudiando ahora. O sea que ese hecho no puede ser al que se está refiriendo Gamaliel. Entonces hubo otro Teudas antes, que no se sabe qué es, pero según el mismo Josefo se habían levantado en esa época, cuando Herodes estaba negociando y quería quedar bien con el Imperio Romano, y el Imperio Romano, les cuento, no solamente era Roma, sino que el Imperio Romano, si bien el Imperio Romano conquistó Grecia militarmente, Grecia conquistó a Roma culturalmente, porque se metió lo que se llamaba el helenismo. El helenismo era toda una filosofía y todo el pensamiento griego y la sabiduría griega y todo ese tipo de cosas con sus filósofos se metió en el pensamiento romano. O sea que el helenismo fue una moda que quedó arraigada incluso en nuestra cultura actual, ¿no? El helenismo, que era la cultura antigua griega, cuando en Grecia era un imperio fuerte, pues se debilitó, ¿no? Con Alejandro Magno y otros más. Se debilitó, fue conquistado por el Imperio Romano, pero ellos permearon toda la parte, por lo menos oriental, del Imperio Romano con su cultura. ¿Qué pasó? Cuando vino el Imperio Romano querían esas ideas griegas de la filosofía, de los dioses, de los paganismos, un montón de cosas,
involucrarlas. Por ejemplo, habían llegado a poner, y Herodes autorizó, poner un águila, que era el símbolo del Imperio Romano, en el frente del templo. Eso ocasionó una revuelta. O sea que hubieron en esa época muchísimas revueltas, en donde pudo haber aparecido otro Teudas, que no era un nombre muy especial, era común. Teudas, que en griego sería Matías, no sé, ¿dónde está Matías? O sea que pudo haber muchos Matías, muchos Teudas en esa época que se hayan levantado como alguien y después terminó en la nada. Así que acá Gamaliel se está refiriendo a un Teudas que podemos decir que no era el de Josefo, sino uno anterior. Y se nos acabó el tiempo. Pim, 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 pim. Pero seguiremos, esta película continuará la próxima semana. Que a mí lo que me llama la atención es esto, porque me estuvo pensando esto, ¿no? Cómo estos muchachos tuvieron toda la oportunidad y sin embargo les produjo el efecto contrario. Les está hablando de misericordia, Pedro les estuvo hablando de perdón de pecado, de arrepentimiento, de una solución al problema, y ellos, la respuesta de su corazón es completamente contraria. Entonces vuelvo a repetir, la oscuridad es la oscuridad. Y lo que a nosotros nos tiene que dar realmente una profunda gratitud es que Dios nos haya llamado a su luz admirable, ¿no? Nos llamó, dice, de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, no es que, como les decía al principio, no es que ya estamos completamente... Esto es un crecimiento. Vamos siendo iluminados con la palabra, con experiencias, con situaciones que nos van enseñando y vamos cada vez teniendo una idea más clara de quién es Él, de quién soy yo y para qué me llamó. Que me llamó con un propósito. No me llamó para ser feliz solamente. Él me hace feliz, pero con un propósito. Me llamó para algo. Amén. Oramos.